¿Alguna vez han sentido que la rutina los atrapó tanto que darían lo que fuera por volver a ser quienes eran antes? Aunque sea por un día, sin pensar mucho en las consecuencias. Esa fantasía, ¿no? De ponerle pausa a todo y escapar. Uf, sí, totalmente. Una fantasía peligrosa a veces. Justamente. Hoy nos sumergimos en una historia que explora eso y sus riesgos. Shrek para siempre. La cuarta película del ogro más famoso del cine. Muchos la vieron como un cierre, quizás un poco, no sé, cansado. Puede ser la impresión inicial. Pero si miramos un poquito más de cerca, encontramos una reflexión súper potente sobre la crisis de identidad, el valor de lo cotidiano y cómo el amor necesita bastante más que un simple felices para siempre. Exacto. No estamos acá solo para repasar la trama, que además Shrek mismo la resume al principio casi bostezando, ¿viste? Jaja, sí, es verdad. Queremos ir más allá. Queremos desentrañar esas capas emocionales, entender por qué esta historia, que quizá no fue tan celebrada como las primeras, bueno, resuena de una forma particularmente madura. ¿Qué hubo detrás? ¿Qué nos dice? Es que es increíble cómo la animación puede tocar fibras tan humanas, ¿no? Si les intriga descubrir por qué este supuesto final tiene tanto para decir, quédense con nosotros. Va a estar bueno. Y claro, si disfrutan estas exploraciones a fondo, consideren suscribirse al canal para no perderse las próximas. Dale, empecemos. Dale. ¿Dónde encontramos a Shrek al principio de esta peli? Está mal. Está ahogado, la vida familiar, la fama local, la rutina. Él mismo lo dice, ¿no? Cambiar pañales, darles de comer, jugar. Se siente borrado, ¿viste? Ya no es el logro temido, ese ícono de independencia que él creía ser. Se perdió a sí mismo en el camino, o eso cree, y cae en esa trampa que es súper común, la nostalgia idealizada. Uf, sí. Añora ser el ogro de verdad, libre, temido. Pero es una visión muy selectiva, ¿verdad? Recordamos la supuesta gloria pasada, pero nos olvidamos convenientemente de la soledad, del aislamiento que también definían esa etapa. Totalmente. Es una crisis de identidad clásica, ¿no? De la mediana edad o, bueno, de cuando la vida da un vuelco importante, como con la paternidad. Sí, tal cual. Y llega a decirlo con todas las letras. Lo único que quiero es que las cosas vuelvan a ser como antes, solo por un día. Es un deseo desesperado y, hay que decirlo, bastante egoísta en ese momento. Sí, porque no está pensando en Fiona, ni en los bebés, ni en Burro. Solo en él. Y no es casualidad, creo yo, esa conexión que muchos ven con el clásico Qué bello es vivir. Claro, la de James Stewart. Exacto. Donde al protagonista le muestran cómo sería el mundo si él nunca hubiera existido para que valore su presente. Shrek está a punto de recibir una lección muy parecida, pero bueno, bastante más ogrosa. Y justo ahí, en esa grieta de insatisfacción, es que se cuela Rumpelstiltskin. El villano perfecto para este momento. Un personaje fascinante, la verdad. Basado en el cuento de los hermanos Grimm, ¿no? El del duende que ayuda a cambio del primogénito y cuyo poder está en que nadie adivine su nombre secreto. La película hasta juega un poco con eso. Sí, pero acá no quiere un bebé, por suerte. Quiere algo más sutil, pero igual de devastador. Exacto. Rumpelstiltskin es como la personificación de la tentación moderna. La solución rápida, el atajo mágico para escaparte de tu realidad. Para recuperar una versión idealizada tuya, ¿no? Juventud, libertad, cero responsabilidades. Es esa vocecita que te susurra, puedes tenerlo todo ya, sin esfuerzo. ¿Y cómo lo tienta? Con un contrato que parece a simple vista inofensivo. Precisamente. Le ofrece a Shrek justo lo que él cree que más desea. Un día entero como el ogro de verdad que tanto extraña. A cambio, le pide algo que suena trivial. Un día del pasado de Shrek. Uno que ni siquiera recuerde. Y Shrek, claro, cegado por su frustración, Elige ceder el día en que nació. No se imagina la trampa que hay detrás. Por cierto, un detalle sobre Rumpel. La idea visual que tenían los creadores era genial. Querían que se viera como alguien con muchísima plata, pero con un gusto horrible, casi vulgar. se nota, se nota. Y la trampa entonces se cierra de golpe. Shrek consigue su día de ogro aterrador. La gente huye de él, pero aterriza en una muy lejano, completamente alternativa. Una distopía, básicamente. Claro,
porque al haber cedido el día de su nacimiento, técnicamente nunca existió. Y si nunca existió, Nunca rescató a Fiona. nunca conoció a Burro. Y Rumpelstiltskin, aprovechando ese vacío de poder que dejó la ausencia de Shrek, Se hizo con el reino. Lo convirtió en un lugar horrible, miserable, donde los ogros son perseguidos, esclavizados. y ahí está la ironía más cruel, ¿no? Todos lo miran con terror, ese logro grande y temible que él quería volver a ser. Exacto, pero en un contexto espantoso. Es temido sí, pero también está completamente solo y es un fugitivo en un mundo que él mismo indirectamente ayudó a crear con su deseo. Lo que creía querer se vuelve una pesadilla. Y la sorpresa más grande, creo yo, es Fiona. Uf, Fiona. En esta realidad, como Shrek nunca existió, nadie la rescató de la torre. Tuvo que hacerlo ella solita. Y no es ninguna princesa esperando que la salven, para nada. Es una guerrera formidable, es la líder de la resistencia ogra, fuerte, independiente, desconfiada. Y no tiene ni la menor idea de quién es ese ogro verde grandote que acaba de aparecer de la nada. Es un giro brillante para el personaje, la verdad. Esta Fiona es el resultado directo de la ausencia de Shrek. Y los detalles de este mundo alterno son buenísimos, aunque sombríos. Gato con botas. ¡Ay, gato, pobre! Ya no es el espadachín audaz y seductor. Es una mascota obesa, perezosa, casi una bola de pelos que pertenece a Fiona. Sí, y Burro, al principio, no reconoce a Shrek, hasta le tiene miedo. Claro, porque para él es solo otro ogro aterrador. Y el flautista de Hamelin, acá es un mercenario, un sicario de Rumpel, que usa su música para controlar ejércitos de ogros. Es bastante tétrico. Ah, y hablando de la flauta, un dato curioso que encontré. El sonido tan particular de la flauta del flautista, ¿sabes quién lo hizo? Ni idea. ¿Alguien famoso? Jeremy Steig, el hijo de William Steig, el autor del libro original de Shrek. Mira vos, qué buen detalle, un homenaje familiar ahí metido. Sí, está bueno. Pero bueno, volviendo al caos, Shrek descubre la letra chica del contrato. La cláusula de escape típica de Rumpel y de los cuentos de hadas. El clásico beso de amor verdadero. Solo eso, antes de que termine el día, puede romper el hechizo y restaurar su existencia. Parece la solución fácil, ¿no? La típica de Disney, casi. Pero acá la cosa se complica bastante. Muchísimo. Porque uno pensaría, bueno, ya se aman en la otra realidad, ¿qué tan difícil puede ser? Claro. Pero esta Fiona no lo conoce, no confía en él para nada. Y lo que es más profundo, y esto es lo interesante que plantea la película, es que sugiere que incluso en la realidad original, Shrek había descuidado ese amor. Había caído en la rutina, daba por sentada a Fiona a su vida juntos. O sea que no basta con encontrarla. No, tiene que reconquistarla, en cuestión de horas. Y no a la princesa que rescató, sino a esta guerrera endurecida. Y eso nos lleva al primer intento de beso. Que falla estrepitosamente. Es un momento súper honesto, ¿no? Brutal casi. Sí, porque no funciona porque no hay amor verdadero en ese instante. Es un acto desesperado de Shrek, casi por interés propio. Y para Fiona, es el beso de un completo extraño. La película te dice, che, el amor no es un interruptor mágico que prendes y apagas. Necesita presencia, cuidado. Constancia. Como Fiona le dice en un momento clave, palabras más, palabras menos. ¿Dónde estabas vos cuando te necesité? Y esa frase pega fuerte, no solo en la realidad alternativa, sino también en la vida que Shrek estaba tan ansioso por abandonar. Uf, sí. Entonces, ¿cómo se da vuelta la situación? No es solo con palabras lindas, me imagino. Para nada. El punto de quiebre, el momento en que algo cambia de verdad, llega con un acto de sacrificio genuino, cuando Rumpel captura a todos los ogros de la resistencia. Shrek se entrega. Se entrega voluntariamente para salvarlos a todos, renunciando a su propia chance de romper el hechizo. Es la primera vez en mucho tiempo, quizás en toda la película, que actúa de forma completamente desinteresada. Pone a los demás antes que a sí mismo. Y ahí es donde Fiona empieza a verlo diferente. Exacto. Es ahí, viendo ese acto de nobleza, de sacrificio, que algo empieza a moverse dentro de ella. Reconoce algo, una conexión, quizás un destello del logro del que alguna vez podría haberse enamorado. Y finalmente, el segundo beso. El que sí funciona. Ocurre justo cuando el plazo se está por cumplir, y Shrek empieza a desvanecerse, a desaparecer. Pero esta vez es diferente. Es genuino. ¿Por qué?
porque ambos han visto lo mejor del otro en esa lucha compartida. Shrek entendió de la forma más dura posible el valor inmenso de la vida que había despreciado. Acepta sus responsabilidades, su familia, no como una carga, sino como la esencia de quien es y a quien ama. Y Fiona ve ese cambio. Fiona ve ese cambio, ve ese amor renacido en medio de la adversidad. El beso funciona porque el amor volvió a ser verdadero en ese preciso momento, construido en esa nueva realidad. Es increíble cómo usan una premisa que podría ser muy cliché, ¿no? Lo del cambio de realidad, para explorar algo tan profundo. Totalmente. Y eso nos lleva, creo, al gran tema, a la lección central de la película. Si tuviéramos que destilarla al máximo, sería algo así como: la felicidad no la encontrás cambiando tu vida por una versión idealizada del pasado, sino cambiando tu perspectiva sobre la vida que ya tenés. ¡Qué buena forma de ponerlo! Shrek no necesitaba otro mundo, necesitaba otros ojos para ver el suyo. Exactamente. Es esa idea tan importante de valorar lo que tenemos antes de que la amenaza de perderlo nos obligue a hacerlo. ¿Y por qué nos cuesta tanto? ¿Será solo la costumbre, que nos acostumbramos a lo bueno? Es una mezcla de cosas, ¿no? Nuestro cerebro se adapta rápido a lo bueno. Es la famosa adaptación hedónica. A veces nos emociona más la búsqueda que tener algo. Y psicológicamente, la escasez o la posibilidad de perder algo dispara automáticamente nuestra valoración de eso. La película usa eso como motor dramático todo el tiempo. Claro, Shrek solo valora su aburrida vida familiar cuando está literalmente a punto de perderla para siempre, de desaparecer. Y el arco de Shrek se cierra perfecto con esa frase final a Fiona, que es hermosa y un poco desgarradora a la vez. ¿Cuál decís? La de: Siempre pensé que yo te había rescatado de la torre, pero ahora sé que fuiste tú quien me rescataste a mí. Uf, sí, es tremenda. Es el reconocimiento final de que su familia, su rutina, sus responsabilidades no le quitaron su identidad de ogro. Al contrario, le dieron un propósito, lo salvaron de la soledad que seguramente hubiera sido su destino. Además, hay una capa de crítica interesante que algunos análisis mencionan, ¿no? Como que la película mira con cierta ironía a las entregas anteriores, sobre todo a la tercera. Sí, puede ser. Ese resumen inicial casi apático de las tramas anteriores, la propia crisis de Shrek, como que sugiere que el vivieron felices para siempre se había vuelto, un poco predecible, quizás hasta insatisfactorio. Y esta cuarta entrega ofrece una visión más adulta, ¿no? Donde la felicidad no es un estado permanente, sino algo que requiere esfuerzo y aprecio constante. Totalmente. Y hablando de visiones diferentes, tenemos que volver a la Fiona de la realidad alternativa. ¿Qué personaje? Es un punto fuertísimo de la película. Fuertísimo. No es solo una princesa guerrera más. Es la líder estratégica endurecida de una rebelión. Algunos la describen, y me parece interesante, como una figura de feminismo militante. ¿Militante en qué sentido? No en el sentido de agresividad sin más, sino de alguien que activamente lucha por su liberación y la de su gente, que rechaza por completo ser una víctima. Es la antítesis total del cliché de la damisela en apuros que espera pasivamente que la rescaten. Ella se salvó sola y siguió peleando. Es un personaje súper potente. Sí, la verdad que sí. Y la película también refuerza otras ideas clásicas de Shrek, ¿no? Lo de que las apariencias engañan sigue siendo central. Siempre. La lealtad incondicional de Burro, que incluso sin recuerdos elige creer en Shrek, eso es muy conmovedor. Sí, la amistad ahí a full. Y la aceptación de la diferencia, ¿no? Que viene desde la primera película con Fiona eligiendo ser ogresa, o la relación de Burro y Dragona. Acá sigue presente. Sin duda. Y si hablamos de cómo le fue a la película, es un caso interesante, porque no tuvo el brillo crítico de las dos primeras, que fueron, revolucionarias en su momento. Claro, esas marcaron un antes y un después. Pero superó claramente a la tercera, que para muchos es la más flojita de la saga, y con el tiempo creo que ha ganado bastante aprecio. Se la ve como un final sorprendentemente emotivo, temáticamente rico, quizá infravalorado cuando salió. Y en la taquilla le fue bien, ¿no? Muy bien. Costó unos $165 millones, que es plata, pero recaudó más de 750 millones en todo el mundo. Fue la segunda película animada más taquillera de 2010. Nada mal. Demuestra que la fórmula, aunque ya era conocida, todavía tenía fuerza cuando se enfocaba en el corazón del personaje, en su conflicto interno. Exacto. Y
El legado de Shrek como franquicia es innegable, ¿no? Cambió la animación para siempre, el uso de música pop en pelis infantiles, los memes, sigue revivo culturalmente. Totalmente. Ha dejado una marca que no se borra. Y hablando de detalles, hay algunas curiosidades divertidas de esta cuarta peli. Por ejemplo, Brogan, ese ogro grandote y medio galán de la Resistencia. Sí, me acuerdo, el rubio. Bueno, originalmente iba a ser la versión de esa realidad del príncipe encantador. No te puedo creer. Encantador hecho ogro. Exacto, transformado en ogro, claro. Iban a jugar con un triángulo amoroso con Fiona, Shrek y él, pero al final descartaron la idea. Mira vos, eso hubiera sido un giro, bastante raro quizá. Sí, quizá. ¿Alguna otra curiosidad por ahí? Sí, hay varios guiños. Hay una bruja que se llama Baba, como Baba Yaga. Y hay una referencia visual muy directa a la bruja malvada del oeste de El Mago de Oz, cuando Rumpel le tira agua a una de sus brujas y ésta se derrite cómicamente. Ah, sí, esa escena es genial. También, aunque la hada madrina no sale en la película, probablemente porque el pacto de Shrek alteró todo, sí aparece en el videojuego de la película, explorando qué pasó con ella en esa línea temporal alternativa. Ah, mira, ¿expanden el universo en otros medios? Siempre pasa. Y seguro que hubo escenas eliminadas. Sí, claro. Hubo una idea, por ejemplo, de una secuencia donde personajes clásicos de cuentos de hadas, tipo Los Chanchitos o Pinocho, atacaban a Shrek bajo el control mental de Rumpel, pero la cortaron porque les pareció quizá demasiado oscura y alargaba mucho la trama. Tiene sentido. Y un detallito final que los fans más detallistas notan. En la fiesta de cumpleaños restaurada, al final de todo, aparecen los ogros de la realidad alternativa. Brogan, Gritchet. ¿En serio? Técnicamente no deberían estar ahí, ¿o sí? Técnicamente no, porque esa realidad dejó de existir. Pero bueno, quizá fue un guiño visual de los animadores, una forma de despedida para todos los personajes que conocimos en esa aventura. Un pequeño agujero de guión que se perdona por el final feliz. Un pequeño desliz por el buen rollo final, sí. Y mirando hacia adelante, ¿fue este realmente el capítulo final? Bueno, así se vendió, ¿no? Pero estamos en Hollywood. Claro. Los rumores de Shrek 5 o incluso un reinicio de la franquicia llevan años dando vueltas. Eddie Murphy, que es la voz de burro en inglés, ha dicho públicamente que estaría encantado de volver. Y la franquicia es muy rentable para DreamWorks. Brutalmente rentable. Así que parece más una cuestión de cuándo y cómo que de si vamos a volver a ver a Shrek, Fiona, Burro y compañía. Todavía no hay nada confirmado oficialmente, pero las puertas no están cerradas ni mucho menos. Habrá que esperar. Habrá que esperar. Entonces, para ir cerrando nuestra exploración de hoy, creo que la gran idea que nos deja Shrek para siempre es esa. La verdadera transformación, la posta, no viene de alterar mágicamente nuestras circunstancias para que encajen con un ideal del pasado. Viene de ajustar nuestra mirada para encontrar el valor y el sentido en el presente, con todo lo que trae. No. Imperfecciones, responsabilidades. La plenitud estaba ahí todo el tiempo, solo que Shrek no la sabía ver. Exactamente. Shrek nos enseñó una vez más, creo, que debajo del humor irreverente, de las referencias pop, de todo eso, hay un corazón enorme y lecciones sorprendentemente humanas. Logró esa mezcla tan difícil, ¿no? De risas, emoción y reflexión que define a la saga en sus mejores momentos. Totalmente de acuerdo. Y como nos gusta hacer siempre, dejamos algunas preguntas picando para que sigan resonando después de que termine esto. Dale. Por ejemplo, ¿qué aspecto de nuestra vida cotidiana podríamos estar dando por sentado ahora mismo, sin necesitar que nos muestren una realidad alternativa horrible para apreciarlo? Uf, buena pregunta. Otra. Si nos ofrecieran ese pacto mágico, ese día ideal del pasado, ¿qué costos ocultos, qué consecuencias no previstas podríamos estar ignorando en esa búsqueda de un pasado que quizás ni siquiera fue tan perfecto? Complicado. Y una última, quizás más personal. ¿Cómo navegamos ese equilibrio, que a veces es difícil, entre nuestra necesidad de espacio personal de ser nosotros mismos y las demandas y también las alegrías de nuestras relaciones más importantes, de nuestros compromisos? Preguntas para pensar sin duda. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo de Shrek para siempre. Si les gustó y quieren más exploraciones como esta, bueno, los invitamos a suscribirse al canal. Y nos encantaría leer sus propias reflexiones sobre la película en los comentarios. ¿Qué les pareció a ustedes? Exacto. Déjenos sus comentarios. Hasta la próxima exploración. Chao, chao.